El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano para darle descendencia se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabra del Señor. En la segunda lectura, San Pablo nos decía que roguemos para vernos libres de los hombres malvados y perversos, porque hay mucha maldad y mucha perversidad en nuestro mundo. Y eso en realidad no es ninguna novedad, basta que miremos el mundo que nos rodea, leamos las noticias, etcétera, y nos encontramos con mucha maldad, con mucha perversidad en el mundo en el que vivimos. Y esto afecta en gran medida nuestra vida de fe. En la primera lectura escuchábamos el relato del martirio de los hermanos macabeos, en realidad una parte del relato, una parte breve del relato del martirio de los hermanos macabeos. 7 hermanos que son llevados al martirio junto con su madre por negarse a violar la ley de Dios. Un gobernante que quería cambiar las leyes de Dios, quería cambiar las leyes en las que vivía el pueblo de Israel y hacerlo vivir según su parecer, según su comodidad, según lo que a él le gustaba, impuso una serie de normas que para el pueblo de Israel resultaban verdaderas y propias abominaciones porque iban en contra de la ley de Dios. Y estos hermanos, por negarse a cumplir esta orden, injusta por demás, son llevados al martirio. Y la forma en que asumen el martirio es realmente conmovedora, y yo creo que da para reflexionar mucho también acerca de nuestra propia fe y de cómo vivimos nuestra fe. Pero acá lo que queremos destacar es esa confianza, esa fe que ellos tienen en Dios y que tienen en la vida eterna. Y este texto del segundo libro de los Macabeos es la base de la fe en la resurrección de los muertos que tenía una gran parte del pueblo de Israel. Entonces, cuando un grupo va a tentar a Jesús con una pregunta, con una casuística bastante retorcida, en el pueblo de Israel, en la época de Jesús, había varios grupos religiosos. Estaban los saduceos, que no creían en la resurrección de entre los muertos. Estaban los fariseos, que sí creían en la resurrección de los muertos. Pero en este momento
aunque eran antagonistas teológicos, parece que se ponen de acuerdo para poner a prueba al Señor. Y le vienen con esta casuística tan retorcida de esta mujer que se casa con un hombre, como no tiene descendencia con él, se casa con el hermano y así con los 7 hermanos. Esto no es una novedad, esto era algo que estaba en la ley de Moisés, lo que se llamaba la ley del levirato, según la cual, si un hombre moría sin tener descendencia, su hermano, el que le seguía, tenía que casarse con la viuda para darle descendencia al hermano. O sea que el primero de los hijos que tuviera la viuda con él iba a ser hijo de su hermano, o se consideraba hijo de su hermano el que había fallecido. Estos 6 hermanos cumplen con la ley de Dios, casándose con la viuda de su hermano mayor, y ninguno de los 7 logra tener descendencia con la viuda y todos mueren. Entonces la pregunta es, ¿de quién va a ser esposa la viuda cuando resuciten los muertos? ¿Del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo? En realidad una casuística sumamente retorcida. Y el Señor, la respuesta que les da es una respuesta que los desconcierta a ambos. Desconcierta a los saduceos porque afirma la resurrección de los muertos, y desconcierta también a los fariseos porque les dice que cuando se produzca la resurrección de entre los muertos, no vamos a resucitar como estamos ahora. Para los fariseos la resurrección iba a ser volver a tomar el mismo cuerpo que habíamos dejado en esta vida, o cuando estábamos en esta vida. Aquí el problema es un problema de fe. Y esto es lo que nos tiene que guiar. Hace pocos días, en esta semana, celebramos la fiesta de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Santos, fieles difuntos, porciones importantes de la Iglesia. Los unos, los santos, ya están gozando de la vida de Dios, están gozando de la presencia de Dios en el paraíso. Los fieles difuntos son las almas que están en espera de purificación en el purgatorio antes de llegar al reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Ambos son almas que están salvadas, son almas que ya se han salvado, que no han ido al infierno. Son almas que están esperando la resurrección de los muertos. Y nosotros con fe creemos firmemente en esta verdad, que existen los santos que están gozando de la presencia de Dios, muchos de los cuales son conocidos solo para Dios, la inmensa mayoría son conocidos solos para Dios, y una inconmensurable también cantidad de almas que están en el purgatorio esperando cumplir ese proceso de purificación, ese estado de purificación, para poder acceder a la gloria de Dios en el paraíso. Esa es la fe que nos tiene que guiar. ¿Cómo va a ser la resurrección de entre los muertos? No lo sabemos, es uno de los misterios de Dios. Pero sí sabemos que esa resurrección tendrá lugar. Sí sabemos que no resucitaremos con este cuerpo, sino con un cuerpo glorioso. Y que esa resurrección se va a dar al final de los tiempos, cuando el Señor venga en gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos. Ese misterio que vamos a celebrar dentro de unos domingos cuando celebremos la solemnidad de Cristo Rey. Es un misterio de fe y como tal estamos llamados no solo a creerlo, sino también a pedirle al Señor que ese misterio de fe, que ese futuro se realice y se realice en todos nosotros, se realice en cada uno de nosotros. Y se realice también para las almas de aquellos que ya han partido y que no están más entre nosotros. Creer en el misterio de la resurrección de los muertos es uno de los artículos que nos propone el credo. Cuando rezamos el credo, creemos en la vida del mundo que vendrá, creemos en la vida eterna, y esa vida eterna incluye la resurrección de entre los muertos. Cuando nos encontramos ante el Señor y cuando nos encontramos ante un misterio de fe,
Muchas veces es difícil encontrar una explicación que encaje dentro de nuestra lógica, porque la lógica de Dios va mucho más allá de la lógica humana, y la lógica humana es finita, es limitada y no es capaz de abarcar todo el misterio de Dios. Solamente abarcamos aquello que el Señor nos ha permitido vislumbrar. Y en la transfiguración, el Señor nos ha permitido vislumbrar algo de lo que es la gloria de Dios. Pero ¿cómo será realmente todo? El todo es muy difícil de saber. Algunos elegidos han recibido esa gracia de parte de Dios, esa revelación, pero bueno, nosotros creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la vida eterna y nos ponemos en las manos del Señor para que Él nos ayude con su gracia para poder llegar a ese encuentro gozoso con Él. Alabado sea Jesucristo.